Locomorbo Productions. Durante décadas, la figura de Porfirio Díaz y su largo gobierno, que duró desde 1876 hasta 1911, han sido objeto de estudio, debate y controversia. Sin embargo, existen documentos, correspondencias y archivos poco difundidos que revelan aspectos desconocidos del porfiriato. A continuación presentamos una serie de hechos documentados, acompañados de las fuentes históricas que los avalan. Número 1. El pacto secreto con Estados Unidos para la explotación de recursos. Uno de los documentos más citados en investigaciones recientes es el acuerdo confidencial entre el régimen de Porfirio Díaz y empresas estadounidenses, permitiendo a estas últimas explotar minas y ferrocarriles a cambio de apoyo político y financiero. Según el historiador Friedrich Katz en su libro La Guerra Secreta en México, Díaz estableció alianzas estratégicas con compañías extranjeras, particularmente estadounidenses, para mantener estabilidad económica a cambio de concesiones territoriales. Katz afirma que documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores muestran cómo se otorgaron derechos de explotación sin supervisión nacional a empresas como la Southern Pacific Railroad y la American Smelting and Refining Company. Número 2. El espionaje interno y la red de informantes de Porfirio Díaz. Pocos saben que Díaz mantenía una compleja red de espionaje nacional para vigilar a sus opositores y controlar cualquier disidencia. El historiador Carlos Illades, en su libro titulado Las otras ideas, el primer socialismo en México, 1850 a 1935, señala que los archivos de gobernación contienen informes diarios enviados directamente a Díaz sobre movimientos obreros y reuniones de periodistas críticos, como los hermanos Flores Magón. Además, Illades menciona que muchos de estos documentos están en el Archivo General de la Nación, AGN, aunque solo una parte ha sido desclasificada. Número 3. La manipulación de elecciones mediante documentos falsos. Aunque se sabía que las elecciones durante el porfiriato estaban controladas, documentos descubiertos por el historiador Javier García Diego en su libro titulado Rudos contra científicos, la Universidad Nacional durante el porfiriato, revelan un sistema sofisticado de manipulación electoral. García Diego asegura que, en correspondencia privada entre Díaz y algunos gobernadores como Bernardo Reyes, se detallan los mecanismos para rellenar urnas y amenazar a opositores, cartas que hoy reposan en el AGN. Número 4. La censura a la prensa y acuerdos ocultos con periódicos. Un aspecto poco conocido es cómo Díaz no solo censuraba la prensa opositora, sino que también financiaba en secreto a periódicos leales. Jean Meyer, en su libro titulado México, breve historia contemporánea, menciona que existen convenios firmados entre el gobierno y los directores de diarios como El Imparcial, asegurando subvenciones mensuales a cambio de apoyo al régimen y censura previa a ciertos temas, como las huelgas y los asesinatos de opositores. Estos acuerdos, según Meyer, están respaldados por copias archivadas en la Dirección de Prensa del Porfiriato. Número 5. Correspondencia secreta sobre represión y matanzas. Quizás uno de los documentos más impactantes corresponde a las órdenes directas de represión violenta, como las matanzas de indígenas yaquis y mayas, además de huelguistas en Cananea y Río Blanco. La investigadora Claudio Lomnitz, en su libro de El Porfiriato y la Nación Mexicana, señala que cartas privadas entre Díaz y jefes militares, conservadas en la Biblioteca Nacional, contienen directrices claras de eliminar toda amenaza al orden con cualquier medio necesario, evidenciando que Díaz no solo aprobaba, sino que exigía el uso de la violencia extrema. Número 6. El acuerdo secreto con la Iglesia para mantener privilegios. Aunque públicamente Díaz mantenía una postura laica, documentos muestran un pacto secreto con la Iglesia Católica para que mantuviera su poder social y económico. La historiadora Patricia Galeana, en su libro titulado Porfirio Díaz y la Iglesia Católica, explica que, en cartas privadas, Díaz prometía no tocar las propiedades eclesiásticas a cambio de apoyo político y la pacificación espiritual del país. Estos documentos se encuentran parcialmente publicados
en el Archivo Histórico del Arzobispado de México. Número 7. Planes secretos de sucesión frustrados. Finalmente, documentos revelan que Díaz, consciente de su avanzada edad, buscó pactar su sucesión con personajes como Bernardo Reyes y José Yves Limantour. El historiador Paul Garner, en su libro titulado Porfirio Díaz, el poder y la política, 1876 a 1911, señala que cartas entre Díaz y Limantour, conservadas en colecciones privadas y parte en el AGN, muestran los planes para una transición pacífica del poder, los cuales fracasaron ante la presión creciente de la oposición y la revolución inminente. Estos documentos secretos y poco difundidos sobre el porfiriato ofrecen una mirada profunda a las estrategias, miedos y alianzas ocultas del régimen de Díaz. Más allá de la versión oficial, los archivos revelan un gobierno sostenido por el control, la violencia y acuerdos tras bambalinas. Las fuentes aquí citadas, historiadores reconocidos y documentos reales disponibles en archivos nacionales, otorgan solidez a estos hechos, alejando este relato de la simple especulación. El porfiriato, lejos de ser solo una época de orden y progreso, fue también una era de secretos y sombras, muchos de los cuales apenas ahora salen a la luz. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete.